conversaciones que abrazan a una gran artista, gran fotógrafa, y lo que me encanta es que mira la vida con belleza. Qué linda presentación. Te voy a llevar a los años de tu niñez, que tú cuentas que vivías, que eran muy austeros. Cuéntame, porque es interesante, cuéntame esa parte de tu vida. Me encanta esa parte de mi vida porque yo creo que me educó muy bien. Me educó en el tomar conciencia, en el valorar las cosas, valorar todo lo que uno logra, valorar la vida, agradecer mucho. Por eso sentir que las cosas no te las regalaron, que luchaste por ellas, que cada cosa que tuviste fue con trabajo. Yo creo que es una muy buena enseñanza, una muy buena educación. Me toca ver a veces juventud que les ha tocado una vida mucho más fácil. En general, mucho más fácil, con más oportunidades. Bueno, por supuesto que hay gente que tiene muy pocas oportunidades. Pero en general el país económicamente ha crecido mucho. Hoy en día se puede viajar a muy bajo costo. Hay formas de pago en que puedes pagar con cuotas a mucho tiempo. Como que la vida es completamente distinta hoy, pero yo agradezco mucho la educación que me dieron. Tú contabas, escuché una vez que tú vivías con tu mamá, tu abuelita cocinaba, nada se perdía. No vivía con ella, pero éramos muy cercanos. Muy cercanos. Sí. ¿Te hacían la ropa? Sí. Las camisas de tu hermano no sé si dan vuelta a los cuellos. Sí, no, y las heredaba, iba al colegio con ella. Tus amigas en el colegio le compraban ropa nueva, distinta, que a ti también te molestaba, quisieras, pero todo eso de cambiar, de reciclar, yo creo que te hace una persona distinta. Bueno, yo creo que eso fue lo que heredé lindamente de mi mamá, de mi abuela, que eran costureras maravillosas. Mi mamá trabajaba, hacía tejidos en máquina y le fue súper bien, pero una emprendedora de tomo y lomo. Y en esa época. De la nada, o sea, empezó a aprender a tejer a máquina sin haber tejido en su vida, ni siquiera con palillo. Y la verdad es que lo hizo increíble y llegó muy lejos. Le vendía suéter a muchas tiendas conocidas y yo usufructaba de eso porque me llegaban unos suéteres preciosos. Pero me encanta haber tenido esa educación en la conciencia, en el disfrutar, en el agradecer. Si bien tuve la suerte de estar en un muy buen colegio, porque mi papá lo pagaba, y la familia de mi papá tenía mucha mejor situación económica, pudimos ir a un muy buen colegio, pero claro, se me generaba este contraste de una mamá que trabajaba todo el día y que nosotros no teníamos una vida holgada, y que todo era un esfuerzo. Y este colegio, que era de niñas, había de todo, pero había un segmento muy alto. Hoy en día es absolutamente alto, pero cuando yo estaba, había un poco más de transversalidad. Pero había gente clase media, no clase baja, pero clase media y media alta y muy alta. Con muchos recursos. Con muchos recursos. Entonces, y mis amigas eran las que más recursos tenían. Entonces se me producía un contraste tremendo. Pero me encanta haberlo vivido. En ese momento lo odiaba, por supuesto, pero ahora lo aprecio a morir. Y soy inmensamente feliz y agradecida de todo lo que aprendí. Y como te digo, de valorar la vida, o sea, como un poco en esa línea, haber logrado tener mi casa en Chiloé, nuestra casa con mi marido, pero yo mucho antes había comprado el sitio y sentía como, vamos, yes, lo hice. Imagínate ahora que tengo mi casa, me siento tan orgullosa, pero tan orgullosa yo nunca me imaginé que iba a tener una casa mía, que la íbamos a construir con mi marido de igual a igual. No sé, ha sido como un logro enorme. Cada cosa que he hecho, un logro. Tú cuentas que las botellas de aceite las cambias, les sacas, haces un florero, sí, que vas con la tijera, cortas una flor, encuentras una rama, a un pastel lo llevas a la casa. Eso es como tu abuelo o tu mamá transformaban tu camisa. Sí,
absolutamente. Le cambiaban el cuello, Sí. la hacían para acá. Ya, De morir las camisas lindas que me hacían, porque era la camisa del colegio con unos vuelos, con unas florcitas. Yo me veía de lo más monona de chica. pero por eso es como, también tú heredas eso, es Sí. como lo que haces siempre. Me imagino que tu casa en Chile debe ser preciosa porque agarras una rama o un cordel y haces arte. Debe ser muy de partida, muy de artista, no me cabe la menor duda, pero esas cosas a veces son cosas de familia que uno trae sin darse cuenta. Sin Sí. darse cuenta. Absolutamente, yo creo que me he ido dando cuenta con la vida. Otra cosa, ponte tú, que me enseñaron mucho y que yo aprendí, que hoy en día lo tengo completamente internalizado, es que en mi casa no se bota comida. Que eso a mí me parece completamente inmoral. O sea, yo no puedo botar comida. Ayer había un pimentón que se estaba empezando a echar a perder y yo digo como, no puedo. O sea, cebollita frita con pimentón. En mi casa no se bota la comida y de verdad que me produce un problema, no puedo hacerlo. Pero volviendo a Chiloé, sí, todos los envases de aceite son floreritos porque me gusta meter aunque sea una ramita y tiene que ver con que cuando, viste que a lo mejor a una rama se le cae una más chiquita y me da demasiada pena botarla, entonces hago floreritos chiquititos y lo pongo en el baño. Tonteras de una, pero así crecí y es lo que hay hoy en día. Es muy bonito. Y es lleno muy- de ramas, la que haya, porque no siempre hay arbolitos con flores. Corté ahora, yo pensé que era calafate, pero me dijeron que era maqui, ponte tú. La gente en Instagram me va informando y educando también. Pero lo que encuentre, el espino me encanta. Claro que me tengo que salir con guantes porque ahí me pincho claro. entera. Pero quedan unos ramos soñados de lindo. Y la gente piensa que si no tiene flores carísimas, no, esto es muy caro, poner florero es muy caro. Todos los floreros, yo trabajo con carrito de flores y me manda, que tiene flores preciosas, y todas las que duran después secas Sí, po. y que se ven lindísimas, hay unas moradas que guardan el color, voy armando floreros preciosos. Tengo en el baño, tengo en la salita de estar, dos preciosos en el living. Si me llegan flores frescas, las cambio, porque prefiero 1000 veces las flores frescas. Pero mis ramos de flores secas se ven lindísimos. Una vez en Instagram me decían que no tenía que tener flores secas porque tenía muy mala energía. Yo así como, una flor nunca va a tener mala energía, o sea, jamás. Y así, bueno, Eso es como ver con el ojo del artista. yo pienso creo. que siempre digo que el artista ve distinto. Yo creo Esa también. esa es mi forma de pensar. De ver que ve otra cosa que el que es más matemático. Ve otra sombra, otro color, el palo es distinto. Porque a mí me pasa. Yo tengo esa beta más artista y a veces personas más matemáticas, de mis hijos, unos que son más matemáticos, no ven eso. ¿Te fijas? Entonces yo pienso que es eso, el mirar distinto, Diferente, el sí. mirar diferente. Bueno, tu padre es un gran artista. Pero claro, mi papá siempre anda mirando cosas distintas. Mi casa cuando yo era chica era de distintos colores. O sea, pero eso también lo heredaste. Lo heredé. Claro. Yo cuando era guagua, en el coche me sentaban debajo de los árboles y las hojas que se movían. Entonces, Imagínate, yo ese era tu nací móvil. Con ese era mi móvil, los colores. Eso era, claro. Eso también lo heredé de mi padre. Ya, pero vamos a ir. Qué bonito. Es Me muy hice la bonito. imagen. Me imaginé como la luz colándose claro. entre las hojitas Sí. y tú mirando este movimiento Mira, suave del siempre. viento. Qué lindo. Voy a ir a una cosa muy triste, muy penosa. Es la muerte de tu hermano. Que se muera un hermano tenías muy poca edad. Es muy tremendo, porque uno nunca lo piensa, uno nunca se lo imagina. Era un hermano muy querido, tenían un año de diferencia. Sí. Él, fíjate que cuando yo leí de él, también lo encontré que era muy artista, porque él vivía cerca del mar, él sacaba marisco, o sea, lo Marisqueaba. cual él marisqueaba, el mar era una cosa preciosa para él, muy impresionante, y eso también es arte. El mar Sí. es artes, él recolectaba, lo cual, si tú piensas, es muy parecido a lo que haces tú.
con cada flor, cada Nunca rama, lo había cada pensado. florero. No quiero llorar. No importa, que a mí se me caen las lágrimas 20 veces en el día y a veces hace bien. Entonces yo pensaba y yo decía, son muy parecidos, muy parecidos. Entonces es bonito encontrarse, a veces uno se da cuenta después, con una persona que, porque tú me dices, lo he hecho tanto de menos. Me encantaría que estuviera, que pudiera vivir conmigo Chiloé, que pudiéramos caminar juntos. Pero en eso lo llevas contigo. Si tú piensas, claro, el mar te lo quitó, fue una mierda, pero te vuelves a reconciliar con el mar, con esa belleza. A mí también me pasó lo del mar, lo di espantoso, pero hoy día lo amo, lo vuelvo a querer. Pero eso es bonito, que los dos eran parecidos. Sé que los Mira dolores qué no tienen curioso. comparación, No tienen ninguna comparación. pero yo sé también algo de tu historia y casi me siento mal de que se me caigan las lágrimas porque creo que no desmerezco lo que yo viví porque fue tremendo en mi vida, pero pienso en ti y se me recoge el corazón. Sí, pero María Gracia, yo siempre digo que los dolores no se pueden medir. No. El tuyo y el mío son tremendamente dolorosos y tremendos. Ni un dolor se puede medir si es más, menos, menos, más. No, no se puede. Pero lo echas de menos. Te encantaría que... O sea, imagínate que todavía lo lloro y han pasado 30 años. y tantos, 32 años creo ya. Y cada vez que hablo de él, Lo vas a seguir llorando. lo lloro y me impresiona porque yo pensé que en algún momento como que uno se sanaba y de alguna manera el dolor está ahí, pero uno aprende solo a vivir con él. Por ende, cada vez que alguien me habla lo que tú me dijiste que nunca lo había pensado, inmediatamente se me llenan los ojos de lágrimas. Lo siento súper cerca, pero quisiera tenerlo conmigo, quisiera que estuviera en Chiloé, que descorchara los vinos conmigo, Sí. que le encantaba, que poder compartir con él, con toda nuestra familia que lo querían tanto también. Es tan doloroso, es tan dolorosa la muerte. Yo sé que hay otras culturas que la ven Sí. como algo tan espontáneo, tan natural, que saben vivir con ella. En el sudeste asiático, Sí. en Asia en general. La muerte es parte de la vida, pero para mí no he logrado que sea así. Me dolió mucho también la muerte de mi papá, pero de una manera diferente, porque siento que me lo arrebataron muy temprano, tenía 77 años, pero vivió 77 años, me acompañó. Diego se murió a los 22, yo tenía 21. Dios mío, que me faltó vivir cosas con Sí. él, conversar, encontrarnos. Afortunadamente pude hablar por teléfono con él un mes antes que se muriera. Imagínate, en esa época era teléfono de casa. Obvio. Y hablamos largo y le dije que lo extrañaba. Fue una conversación muy rara, casi como si Estuvieran despidiéndose. Dios me hubiera regalado la posibilidad de hablar. de tenerlo más cerca. Te juro, qué increíble, casi como que me hubieran dado esa oportunidad. Y la agradezco desde el fondo de mi corazón. Realmente esa conversación me quedó para siempre y pasó otra cosa muy linda, que a lo mejor viste alguna de esas fotos. Una amiga de mi mamá se lo encontró y 3 días antes que se muriera y lo obligó, porque él era hippie, ultra hippie, no quería que nada lo atachara, lo dejara atado a la vida. No quería tener hijos por lo mismo, no quería tener una novia única y formal. Yo creo que tenía varias novias. Llegaron muchas reclamándolo al funeral. Él creía en una vida mucho más primitiva. Decía que quería volver a la recolección. Además era muy evolucionado para su edad. Era un poeta maravilloso. Bueno, de hecho, eso que habla del mar, baúl de sus recuerdos, ahora no me acuerdo bien cómo era, pero quiero morir en el mar, como
algo muy bonito. Qué pena no haberlo buscado antes de venir, pero en algún momento te lo voy a mandar. Y dejaba en evidencia que casi como que él quisiera morir en el mar y vivir ahí por el resto de su vida. De hecho, uno de los amigos no quería sacarlo cuando se ahogó. Por suerte había una mujer ahí, las mujeres siempre prácticas y pensando en la familia, en la madre, en nosotros, y dijo, partiste a sacarlo. O sea, esto no está en cuestión, no hay posibilidad de que lo dejes adentro, lo sacaste ya. Y el marido o novio partió a buscarlo. Y fue un dolor inconmensurable. No me acuerdo a dónde iba con esta conversación porque se me empieza a ir la onda, porque me empiezo a ir por las ramas. Pero volviendo a lo mejor a cuánto lo extraño, me quedaron tantas cosas. Estaba contándote de la última conversación que tuvimos. Sí. Pero podría haber seguido conversando con él y pienso en la posibilidad de haber estado en la cama con él, acostada, viendo una película, tapados con un chal en Chiloé o en la chimenea, que lo hubiera conocido mi marido. Tus hijas. Mis hijos, tengo un hijo y una hija, que lamentan tanto no haberlo conocido. No sé. ¿Tu mamá se pudo reponer? Yo siento, Paula, ¿o todavía? Que se repuso un poco cuando nació mi hija. Un poco. Yo digo que le volvió el brillo en los ojos. Tú tienes brillo en los ojos. Me imagino que tus otros hijos, tus nietos, sí, te han devuelto un poco también la alegría. Sí, cuando nació el primer nieto después del accidente era como que volvía a la vida, a la familia volvía a la vida. Sí. Mi mamá yo creo que también. Me acuerdo de haberle visto la cara cuando nació la Augusta y tenía otra mirada. Yo creo, eso no quita el dolor, no, pero yo creo que le devolvió las ganas de vivir. Nunca me ha dicho que no tuviera ganas de vivir, pero yo creo que lo tiene que haber sentido. Mi mamá es muy reservada, nunca habló mucho del tema. ¿No? No. ¿Y no sé si a lo mejor con sus amigas, pero conmigo yo creo que le duele tanto que se lo guarda. Creo que le haría bien sacarlo más. A lo mejor lo ha sacado con toda su amiga y yo no lo sé. Pero mi papá tampoco. Mi papá, yo leía algo de ti y que te costó mucho llorar y estuviste muy diligente. Porque en ese momento hay que hacer muchas cosas que son trámites. Trabajar con la cabeza al lado acá matemático. Tuve que hacer trámite y trabajar mucho porque había que hacer muchas cosas. Claro. Entonces, y después me di permiso. Yo soy muy emocional, muy llorona, muy emocional. Y después después dejé eso y fue la parte emocional que la he llorado mucho, mucho. ¿Y cuánto te demoraste en poder hacer ese duelo? Los 6 días de allá, trabajando cabeza, las enterramos, un cementerio y después me fui a la mierda. Chao, se acabaron todo lo que tenía que trabajar y pum, chao. De ahí la mía chica. Qué increíble. Y después volviste al lugar. Volví al lugar. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, yo quería volver al lugar para llorarlas como no las había llorado. Entonces, qué dolor. Volví, llegué al lugar, me lo lloré entero. El lugar ya era distinto, era más tranquilo, no era tan esa cosa feroz que me fui con eso, con un monstruo. Ya era más tranquilo. Me lo lloré entero, pero ahí me reconcilié con el mar. Me reconcilié con el mar ahí. En el fondo de que me las devolvió, me devolvió sus cuerpos, los pude enterrar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por suerte que a Diego lo sacaron y lo pudieron enterrar. Porque ese es un temazo atroz. Nunca lo he vivido, pero... Quedas esperando toda la vida. Toda la vida, mejor sí. Se fue para allá, quedas esperándolo toda la vida. Entonces, gracias a Dios que ese chiquillo fue y lo sacó. Sí. Entonces ahí yo me reconcilio con el mar. Pero ahí sigue la historia. Pero fíjate que yo también me reconcilié con el mar. Qué lindo, porque yo amaba el mar, yo nadaba mucho con mi papá en el mar. Entonces yo quería volver a quererlo, el mar. Y yo meto las patas al agua, me gusta, voy con mis nietos y me gusta el mar, me gusta mirarlo. Sí, esa fuerza. Esa energía. Entonces no quería perder eso. Perdí a Anita, pero no quería perder eso. Sí.
A mí me pasó lo mismo. Yo volví, fui un año, un poco menos de un año yo creo después, al lugar donde Diego murió. Ya. Me recibieron sus amigos, me sacaron erizos, subimos Qué lindo, un qué cerro, bonito. llevaban una botella de tequila. Fue muy lindo, fue un recibimiento muy cariñoso de sus amigos. Y yo pude también conectarme nuevamente con el mar. Lo miraba con rabia, tenía rabia, lo odié en un momento. Y lo volví a mirar con mucho respeto, le tengo mucho respeto, pero logré conectarme también con mi niñez y mi juventud y mi adultez, de bañarme mucho en el mar, de amarlo, de encontrarlo increíble. Me pasé mi vida dentro del mar frío de la costa central de este país, pero cuando a uno no se da ni cuenta, se te congelaban las canillas y yo me pasaba 3 horas dentro del mar capeando olas, feliz. Pasábamos el rompeolas y estábamos ahí flotando la ola, horas de horas. Salíamos con los labios morados. Y así fue mi infancia. Entonces me pasaba un poco lo mismo. Quería volver a mirar el mar con esa ser parte de uno. Pero evidentemente uno no olvida que hay una historia de dolor ahí. Más respeto. Yo le tengo mucho más respeto también. Sí, por supuesto. Y ahora uno, cuando sus hijos se meten, uno está así, imagínate, o no sé, tus nietos. Sí. Uno tiene otra mirada. Otra Y mirada. mucho más cautelosa, yo creo. Cuéntame otra cosa, María Gracia. ¿Cuándo empezaste tú con la fotografía? ¿Después de la muerte de Diego? Un tiempo después. Diego se murió en el 91. Sí. Yo empecé en el 97. ¿Ya? Primero estudiaste arte. Mi hermano también, Diego también estudió sí, arte. Los no dos lo estudiamos en sabía, el ya. Comendador en la Católica. Él duró 1 año, yo creo. Yo duré Ya. como 2 y medio. Ujú. Y me salí porque me di cuenta que nunca iba a ser una gran artista. Sentí que era malísima, que no tenía dedos para el piano y que estaba perdiendo el tiempo. Ya. Me frustraba la pintura, tenía grandes maestros. Tuve a Vilches de maestro, tuve a Pedro Millar en dibujo, tuve grandes maestros. Eduardo Vilches fue así como la Claudia Campaña, profesora de Historia del Arte, increíble, fascinante, maravillosa. Y después estudié diseño vestuario, que sentí que era algo más práctico. Yo soy sumamente emocional, pero tengo una beta práctica de mi ¿Sí? mamá, Sí, salvaje. me imagino. Lo más eficiente, lo más trabajadora, lo más matea. Y dije, a través del diseño de vestuario voy a poder encontrar trabajo, voy a poder ir a vivir sola, que quería. Necesitaba tener un sueldo, necesitaba vivir sola, quería tener mi lugar. Y rápidamente estudié, encontré trabajo, me fue bien, ahorré mi plata, me fui a ir sola, lo pasé fantástico. Bueno, muy pronto me emparejé con mi marido. Ya. O sea, yo ya estaba con él, a los 20 yo me emparejé con él. ¿Todavía no empezaba en la fotografía? No. No. Pero él Estaba en tenía una vestuario. cámara que me dio, una Canon T70, y empecé a sacar fotos con eso. Pero primero tomé clase de pintura. Después de haber estudiado diseño de vestuario, había algo en mi interior, que tú como artista lo vas a entender también, en una emoción profunda que necesitaba verter. Yo decía como, ¿dónde deposito todo lo que siento? Había un mar de emociones en mi cabeza, de eso de mirar, o sea, como cuando me empezaste a preguntar, a hablar de Diego, que se me llenan los ojos de lágrimas y se me rebalsan los ojos, cuando me hablaste de tu dolor, tengo las lágrimas muy a flor de piel con la emoción. Y la vida me emociona, o sea, hablábamos del saber maravillarse. Yo estoy mirando mi vista al bosque en Chiloé y se me llenan los ojos de lágrimas, de belleza. Digo, no quiero que esta imagen se olvide nunca. Y esa emoción sentí que necesitaba sacarla afuera. Y me metí a clase de pintura y fue una frustración tremenda porque todo me quedaba horrible, era sucio, no me gustaba. Y ahí me di cuenta, viendo una exposición de Luis Poirot, La fotografía. rápida, inmediata, limpia, lo que yo veía lo podía
robar a la vida inmediatamente. Era como, me quedo con esto. Esto que estoy viendo, este bosque puede ser mío en este segundo. El instante preciso de Cartier-Bresson. Y se me abrió la mente, fue como, esto es lo que yo tengo que hacer. Y tomé clases con él de inmediato. Estaba el Lucho en su exposición en el Bellas Artes y salió y venía caminando con una amiga mía por Ismael Valdés Vergara, frente al parque. Me lo presentó y yo le dije, quiero tomar clases. Me enamoré de tu exposición, era maravillosa. Me enamoré de la inmediatez de la fotografía, de la belleza de poder plasmar lo que a mí me emociona. Y me dijo, ya, parto en 2 semanas más. Y de ahí estuve como 3 años, como primero en clases formales, después hacía talleres con él, volvía, me revisaba, y ahí me metí en el desnudo. Y el desnudo fue maravilloso. Espérate un poquitito antes. Partes con la fotografía. Sí, Con la retratos. fotografía. No, fotografía de lo que fotografía todo el mundo cuando está partiendo, el charco. Ya, sí, la fruta, la- diferentes todo. cosas, pero a ti te hacía, esta es una pregunta, ver más belleza a través, esta es una cosa que te pregunto yo, Sí, sí. a través de la máquina, podías encuadrar y ver esa belleza más que así, es un problema mío. Qué bonita pregunta, porque yo creo que solo hay que ser artista y tener esa capacidad de ver a través del marco negro ¿Sí? para poder imaginar lo que me estás preguntando. Es una muy buena pregunta, porque a mí me costaba mucho más encontrar la composición en el cuadro que ver una imagen que me gustaba mucho. No estaba segura cuál iba a ser la composición que yo quería meter. Después que sacabas la foto, No, antes. Me movía para acá, me movía para allá. Y un día vi un chico que enseñaba, que me encantó. Hacía un marco negro, hazte cuenta que las servilletas fueran negras. ¿Ya? Y hacía entonces un marco que le había enseñado su papá, que era fotógrafo. Hacía esto, ponte tú. Voy a hacer una 35 milímetros. Ahí, imagínate que es negro. ¿Ya? Entonces, el papá, esto lo tenía en cartulina. Y él iba mirando la vida a través de este marco para aprender a encuadrar. ¿Verdad? Y La yo lo figura. encontré notable. Yo dije, ¿por qué no vi esto antes? Esto me hubiera solucionado la vida mucho porque educa el ojo. Claro. Ahora yo lo tengo muy bien educado porque llevo mucho tiempo mirando y, de hecho, yo ahora que estamos trabajando con mi marido en La Gracia de Viajar, mi canal YouTube y mi programa de televisión, le he enseñado un poco. Él viene del mundo del fútbol, Sí, claro. de la No tiene nada que televisión, ver, pero claro. nada que ver. Y ha aprendido muchísimo a encuadrar. Hace unas fotos increíbles ahora. A tener buen ojo. A como se tener puede buen decir. ojo, exactamente. Entonces ahora mira, y a veces mira mucho mejor que yo. Bueno, Es yo la estoy... mirada de un hombre también, es distinta. Y eso es muy bonito también, porque se complementan las miradas. Y yo estoy todo el tiempo aprendiéndome el texto que tengo que decir, porque yo hago toda la Sí, parte pues, entera. del narrar y estoy grabando a la vez, que es la fotografía en movimiento. Entonces tengo poco tiempo para El ojo. experimentar. Y Valde va experimentando y además escucha muchos reels y va aprendiendo mucho por Instagram. Sí, claro, me imagino. Entonces va aplicando y es lo más como tequi que hay. Le gusta mucho la es tecnología. un buen complemento, hacen Sí. un buen equipo. Súper bueno, porque como yo estoy preocupada de tantas cosas, oye, no hice la transición, tengo que decir que voy llegando al Palacio Barolo, ponte tú, en Buenos Aires, no sé, estoy inventando. Y él tiene el relajo, además yo soy ultra nerviosa y estructurada y todo, y él va por la vida descubriendo. Y a mí me ha costado aprender a ver a través del... Yo soy una mujer absolutamente self-made woman. O sea, todo lo que he hecho en mi vida ha sido a punta de esfuerzo. Yo digo que no nací con ningún talento, pero
todos mis talentos los he ido desarrollando a punta de ser machaca. Nada más. Y creo que no los he hecho tan mal. En absoluto. Y ahí llegué a los desnudos. Y ahí llegas a los desnudos. Sí, que encuentro que ese junto a las mujeres agredidas. Espérate, déjame preguntarte una cosa antes. Tú hablas mucho que es muy importante tener fotos. Yo de mis hijos tengo cajas y cajas y cajas de fotos porque yo sacaba con la máquina así Muy y importante. así y las desarrollaba, salía más caro. Y hoy día digo gracias a Dios porque tengo cajas desde que nacían, todo. Y de repente me siento y veo la caja de mi niñita y las abro, las saco y las regalo. Y eso hoy día muere un poco por el celular. Porque tú sacas fotos con el celular. No es lo mismo No. que sentarse y a ver fotos y fotos. Álbumes. Sobre todo Yo tengo álbumes de también. fotos, sí. Así para que se empiecen a poner como color sepia. Pero es lindo eso. Es toda una historia, lo cual yo digo agradezco por suerte que lo hice, sobre todo por las dos niñitas que ya se murieron. Pero cuéntame tú lo otro, el autorretrato. Cuéntame ¿cómo se llama? El desnudo. Yo lo encuentro súper interesante. ¿Qué querías mostrar? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te faltaba? ¿Qué no hiciste cuando más chica? ¿Qué querías gritarle al mundo? ¿Qué querías gritarte a ti? Quería gritarle al mundo. Me tenía hasta la coronilla el conservadurismo Que lo familiar. traías muy de tu familia. Sí. Del país. Me daba mucha rabia que uno no pudiera hacer algo que sentía tan lindo. ¿Por qué? Porque no se podía. ¿Pero por qué? No había razón. Porque va contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las buenas costumbres? ¿Por qué se dictó que eran esas las buenas costumbres? Detrás de lo que yo hacía, primero no le hacía daño a nadie, que creo que ese es un límite importante. Yo no le hacía daño a nadie. A lo mejor en los ojos de mi mamá me hacía daño a mí porque quedaba expuesta, pero no le hacía daño a nadie. Y yo veía pura belleza detrás de un desnudo. A lo mejor no veo tanta belleza, pero es un tema mío, detrás de la pornografía. Evidentemente que la pornografía, cuando hay abuso, es un tema completamente distinto. Ese es un acto absolutamente abusivo, criminal. Pero cuando alguien se expone o se prostituye o hace fotos pornográficas, yo no logro ver a lo mejor tanto la belleza. Estoy hablando de la pornografía también cuando es absolutamente decidida, no cuando hay una red de abusos ni de violencia. Me costaba más o me cuesta más ver la belleza, como en esa crudeza. Hay gente que la ve, yo esto estoy hablando de mi persona. Pero me pasaba que en todo lo que yo vi, descubrí con Luis Poirot, casi todos los artistas han trabajado en algún momento con el desnudo. Es verte, es encontrarte con el autorretrato. Si no es desnudo, es con el autorretrato, que al final es mirarte, saber quién eres, saber de qué estás hecho. Y a mí me pasó eso, yo me descubrí a través de la fotografía, me miré. Yo antes no tenía ni una personalidad, era completamente insegura. Yo digo que era como inmaterial. Un poco lo mismo que pasa con las mujeres agredidas, que hay un estado, yo lo resumí como fantasmagórico, en que uno no tiene materialidad a través del abuso que te anula. Entonces uno pasa a ser una especie de materia transparente, que siente que no tiene derecho, que casi que está bien que te abusen, porque uno está tan anulado. Y yo creo que la inseguridad tiene bueno, el abuso se genera principalmente a través de la inseguridad. Encuentra un caldo cultivo perfecto para anularte. Y yo me sentía nada. Y eso me trajo muchos problemas. Me trajo muchos problemas en mi ex matrimonio. Y creo que los desnudos, yo digo, me dieron alas. Sí, claro. Me vi, me encontré fantástica. Me gustó lo que vi. ¿Te gustaste? Sí, me gusté. Y no estoy hablando en un sentido estrictamente físico, que también me gustó, porque yo me encontraba lo peor.
Me encantó mi cuerpo y me encantó mi alma, me encantó lo que veía más adentro. Y me paré en el mundo de otra forma, como me sentí en terreno firme, sentí que estaba pisando la tierra, no sobre huevos que pisaba todo el tiempo. Y ahí volé. De ahí yo creo que me atreví a hacer muchas cosas que nunca me hubiera atrevido, siempre preguntándome, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa época? En esa época, imagínate, lo quería hacer un desnudo. Era, chuta, O esa sea, época era terrorífica. Porque me había que convertí ser, la en... mujer tiene que Sí, ser así. me convertí en un fenómeno, ¿Sí? en una freak. Me destruyeron, pero principalmente me destruyeron los de la clase alta Me imagino. y los que tenían una mirada artística encontraron que era maravilloso. De hecho, Roberto Edwards, que es un hombre Gran increíble, genio, bueno, sí. ya no está con nosotros, No. pero maravilloso, mecenas, increíble, me llamó por teléfono. Y me dijo, es que lo que hiciste es lo más lindo que he visto en mi vida, quiero que seas parte de Cuerpos Pintados, te apoyo en lo que necesites. Y muchas personas, artistas, me dieron su apoyo, escribieron reseñas porque se dieron cuenta que me estaban comiendo. Pero salían los noticiarios, Paula, o sea, me iban a cubrir los noticiarios como la loca, pornógrafa. El Porvenir de Chile y Acción Familia me trataron de cerrar una exposición. Olvídate las cosas que decían de mí. Y yo decía como, yo nunca pensé que iba a suceder esto, porque yo estaba metida, imbuida en el desnudo, en el autorretrato, en clases de fotografía con Poirot, que veíamos todo con otra mirada, Nada. con mis compañeros. Y el desnudo viene de que el mundo es mundo. Pero desde que el mundo es mundo, mira la Capilla Sixtina, mira, o sea, no, y las esculturas, todas las esculturas de siglos pasados, maravillosas, preciosura en todos los cuerpos. Hay algo tan profundo en el cuerpo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de mirar con el alma, con los ojos del alma. La gente que me criticó y me destruyó miraba con los ojos de la superficialidad. De la superficialidad me refiero a esto, a la superficie de la piel. Eran incapaces de meterse y decir, esto es lindo. A mí una vez mi mamá me dijo algo que me dejó muy contenta, aunque era duro. Me dijo, a mí me encanta sus fotos, pero no puedo con ella. No puedo porque yo sé que ella veía el daño que me iban a hacer. O sea, ella lo veía como mamá, como de protección. Yo creo que fue muy difícil para ella. Para mi papá menos porque era un ser extraordinario, maravilloso, mucho más bohemio y le importaba todo un huevo. Y me apoyó mucho y le encantaban, pero para mi mamá fue muy duro. Pero por eso digo, yo creo que la gente que no pudo verlo, que no pudo conectarse con la emoción, con el alma, fue muy dura. Muy dura. Oye, María Gracia, si yo te dijera, ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran a través de una foto? ¿Qué elementos de tu vida entera pondrías en esa foto? Es complicado, no sé si me entiendes. Sí. Como para que ellos, porque una foto son miles de recuerdos y es lindo de tenerla. Uno vive a través de una foto y pasan años y sigues viviendo y no se te envejecen. A mí me pasa como Anita, yo miro fotos, las últimas fotos y como que no se me envejecen. ¿Cómo armarías esa foto? En la terraza de mi casa de Chiloé, ¿Ya? con Valde, ¿Ya? mi marido, con mis hijos, ¿Ya? y con una gran sonrisa y que se vea el bosque atrás de nosotros. Yo creo que hay algo que puede ser como un sello muy característico de mí y es mi sonrisa. Yo, como te digo, soy una agradecida de la vida. Agradezco desde que me despierto el poder ver.
el poder caminar. Antes agradecía cuando salía a correr, decía qué maravilla poder correr, poder caminar, poder admirar, saber maravillarse. Y creo que mi sonrisa es un reflejo de lo que yo siento con la vida. Soy muy feliz. Después de que soy muy feliz teniendo mucho dolor. Hoy tengo mucho dolor, pero logro ser feliz. La felicidad son momentos. Hay momentos en que me conecto con el dolor y lloro y sufro, y es una espina, pero normalmente me conecto con la felicidad, con la alegría, con el agradecimiento, con vivir una vida linda con mi marido, trabajar juntos, vivir juntos, cocinar juntos. Nosotros pasamos muchas horas del día juntos y lo pasamos muy bien. Viajamos, que eso es una bendición. Por eso te digo, encuentro que todo lo que he hecho ha sido increíble. Y esa foto retrataría tu vida, tu belleza, tu el arte, tu familia, tu sonrisa, tu todo. Amo a mi familia, pero principalmente este grupo es como mi núcleo familiar, que me gusta preservarlo, me gusta apretarlo, pero obviamente con mis hermanas, Sí, o sea, ahí ya con mi mamá, bueno, ¿para qué decir? Me encantaría que estuviera mi papá y mi hermano, sí, pero claro, obvio. pero con el resto de mi familia, que convivimos mucho, en Chiloé también, es lindo. Es lindo. Pero así, esa foto que tú me dices sería un retrato precioso, colorido, a color, porque yo saqué muchas fotos Blanco y negro. en blanco y negro, pero el color me ha encantado. Yo creo que también porque uno empieza a ver la vida en más colores. Bueno, deberías de hacer esa foto. Sí. Ya. Ay, María Gracia, yo seguiría conversando contigo, me encanta conversar. Te agradezco mucho No, que gracias hayas a ti. venido. Yo te tengo 2 regalos, estas flores. Ay, qué amo. Sabía que las No, flores y me te encanta. gustaban. Estas son las moras que Sí, yo te pues esas decía. son las que tú moras que Qué tú hablabas. linda. Y son creo que son ilusiones, me encantan Sí, las parece. blanquitas. Y mi libro, no sé si has leído algo, ni importa, Nada, te qué lo voy bueno, a regalar por igual. favor, y dedicado. Sí, pues. Estoy leyendo ahora de hecho estaba leyéndolo, de la Florencia Luchans, que ella escribe maravilloso. Y así es que apenas lo termine, empiezo con el tuyo. Unas cosas que a mí Me encantó el nombre. mucho me ayudó a mí fue escribir. ¿Por qué si digo muerte, digo vida? ¿Sabes por qué? Porque yo estuve muerta, y pude Renaciste. a vivir con las penas, con todo. Entonces, por eso que yo encontré que digo muerte, digo vida. Te fijas que yo siempre me he encontrado que soy como un árbol lleno de ramas para arriba, para abajo, por todos lados. Por eso que puse negro. Después Yo veo tu pelo blanco. ahí. También el desorden. Entonces, como negro y blanco. Pero es que es muy lindo el título. Si digo muerte, digo vida. Sí. Me dejó pensando todo el camino cuando lo vi. En el fondo, estuve muerta, literalmente muerta. Y por eso le puse, también hice unos árboles, unos monos, unos árboles, pues yo siempre me he sentido como un árbol. Qué bonito. Por eso. ¿Y te ayudó harto a escribirlo? Me ayudó mucho. Me lo lloré entero. Estos son como 5 duelos, el último, el de las niñitas, pero muchas cosas anteriores, abandono, un montón de cosas, y me los revisé de nuevo y me los lloré entero. Lo tuve que leer 6 veces para darle el visto ya a Paula. Vamos, las 6 veces me lo lloré. Obvio. De repente lo leo y me lo lloro de nuevo. Ay, qué lindo. Te Pero felicito. fue un gran apoyo. Siempre digo yo, cualquiera puede escribir. Qué lindo transformar el dolor en algo que sea una terapia. Que ha sido, también Sí. me ayuda. Todo esto me ayuda. Me Toda ayuda la a mí a seguir adelante, ayudando, aunque sea un poquito. Te felicito por todo lo que has hecho, realmente inspirador. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por venir. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Ay, qué bueno. Y vamos a seguir conversando. De todas maneras. Porque a ti te gusta conversar y a mí también. Así es que es